Hola chicos, buenos días. Vamos a estudiar el texto científico. Hicisteis un esquema el otro día y bueno, os voy a explicar pues los puntos más importantes, aunque con esto yo creo que no tenéis problemas. Hemos trabajado ya distintos tipos de texto y esto simplemente estamos viendo textos más específicos dependiendo del punto de vista del contenido. Ya estudiamos uno que fueron los textos periodísticos. ¿Os acordáis que adelantamos su estudio? Y ahora vamos a ver el texto científico. ¿Con qué cosas lo puedo reconocer y qué características tienen a la hora de yo poder comentarlo? En este esquema, en el esquema que vosotros habéis hecho, ya habéis estudiado las características importantes y conmigo simplemente lo que vais a hacer es repasar. Deciros también que estoy bastante contento con el trabajo que estáis haciendo, porque estáis estudiando y avanzando de manera autónoma. Bien, eh, y nada, pues eso, digo que sigáis así y simplemente yo voy a remarcar algunas de las cosas que ya habéis visto vosotros. Vale. Bien, el texto científico, pues son los textos propios de las ciencias, de las disciplinas científicas, matemáticas o especializados en cualquier ámbito, ¿vale? Por lo tanto, la función que va a haber en este tipo de textos es la función referencial. Si os acordáis, la función referencial era aquella que hablaba del contexto, o sea, hablaba de cómo son las cosas, no había expresión de opiniones, trataba de ser, como vemos aquí, de tener una actitud objetiva, ser lo más fiel a la realidad posible. Por lo tanto, las opiniones aquí, en principio, sobran, ¿vale? También vuestro libro de texto recoge una clasificación en tres tipos: especializados, académicos y divulgativos. Aquí no deberíais tener problemas porque los textos especializados y divulgativos ya los visteis. Especializados son aquellos que son más específicos porque tienen una mayor dificultad y van dirigidos a los expertos en la materia. Los divulgativos pues son aquellos que tratan o van dirigidos a todo el mundo, con lo cual tienen un lenguaje más asequible, tienen menos términos especializados, y los académicos pues estarían a medio camino entre los divulgativos y los especializados. ¿De acuerdo? Pues serían textos científicos, pero dedicados a enseñar a aquella gente que va a ser un científico más adelante. Por lo tanto, estarían eso, a medio camino entre los especializados y los divulgativos. Bien, los géneros que puedo encontrar, pues voy a encontrar un artículo. No, en este caso no es un artículo de opinión, va a ser un artículo que yo voy a encontrar, por ejemplo, en una revista científica, donde me va a estar pues hablando de, pues, por ejemplo, si me habla de ciencia y me habla del descubrimiento de un nuevo elemento químico, pues de cómo se ha llegado a eso, ¿vale? No está mostrando opinión, sino que me está explicando o algún aspecto relacionado con la ciencia. Y luego a vosotros, si estudiáis algún tipo de estos, va a ser un fragmento de un artículo normalmente, o un fragmento o un artículo. Nunca vais a tener lo que viene aquí, un tratado o una tesis doctoral. Un tratado sería pues como un artículo, pero mucho más amplio, pues a lo mejor puede tener muchas más páginas, y una tesis doctoral es un libro completo, con lo cual ni esto ni esto os va a aparecer, ¿vale? Eh, Centraos sobre todo en el artículo, conoced que hay esas dos cosas y ya está. Luego, la estructura. ¿Qué estructuras podemos tener? Podemos tener argumentación, que hemos visto los textos argumentativos, la exposición, que también hemos visto, y los textos instructivos. Argumentación, cuando yo, por ejemplo, he descubierto una nueva teoría científica y quiero demostrarla y convencer a los demás de que esa teoría es válida y es cierta. Ahí utilizaría la argumentación, los textos argumentativos que ya hemos visto. La exposición, si yo estoy explicando o estoy haciendo una descripción de algunos elementos, estoy explicando el funcionamiento del sistema solar, por ejemplo, tenía la estructura de la explicación, o la descripción de los átomos.
haría una descripción, sería un texto expositivo, ¿vale? No tengo que demostrar nada. Aquí estoy utilizando los términos de la exposición. Y los textos instructivos no los hemos visto este año, pero vosotros los habéis visto en otros cursos. Simplemente yo estoy dando una serie de órdenes o de pautas para que se haga algo. Pues, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un laboratorio, cómo funciona, pues, no sé, algún instrumento de ese laboratorio, cómo se tiene que utilizar o qué es lo que hay que hacer o cómo hay que observar ciertas partículas a través de un microscopio. Eso sería un texto instructivo que pues, se usan los imperativos, se va siguiendo un orden pautado, numerado. Bueno, no creo que tengáis problemas para reconocer eso. Luego, la lengua que vamos a encontrar, oraciones enunciativas. Aquí no hay deseos, no hay opiniones, con lo cual la enunciación va a ser lo más habitual. Uso de la tercera persona es lo típico de los textos objetivos o que buscan la impersonalidad. Uso del presente atemporal. Yo estoy describiendo cosas, diciendo cómo son las cosas, cómo hay que hacerlo. Pues el presente va a ser el tiempo más habitual. El vocabulario, ¿cómo va a ser? Vocabulario objetivo, específico, concreto. Si yo busco la objetividad, mi actitud es objetiva, voy a tener un vocabulario concreto, donde no va a haber opiniones. Términos, ¿qué tipo de términos puedo encontrar? Científicos, los tecnicismos, ¿vale? Pues encuentro términos científicos, neologismos, que son palabras nuevas para describir las nuevas realidades que surgen. Por ejemplo, COVID-19 sería un neologismo que está siendo utilizado por los científicos en este momento, especializados, pues si es de medicina, términos relacionados con la medicina, si es de astronomía, pues términos relacionados con la materia que es objeto de estudio. Siglas, pues por ejemplo, láser para nuevos términos científicos, préstamos. Préstamos son palabras que vienen de otros idiomas y que se adaptan a la terminología de esa ciencia. Por ejemplo, préstamos de otras lenguas son muy habituales en la informática, software, hardware, en, en las ciencias procedentes del latín o del griego. Hay muchísimos. Y luego, pues, símbolos propios de cada ciencia. Vosotros en ciencia sabéis que para las fórmulas de los elementos, que utilizan elementos de la composición de los minerales, que utilizan la simbología de la tabla periódica, pues sabéis que se utilizan unos símbolos determinados. Por poner un ejemplo, en las matemáticas se utiliza otra simbología. Vale, bueno, pues bien, yo creo que no es complicado. Aquí tenéis de manera muy resumida las características del texto científico y sabiendo esto podríais comentar las características si os surgiese o tuvieseis que analizar un texto científico, ¿vale? Sabiendo esto, creo que lo tendríais bastante claro, ¿vale? Bien, pues nada, cuidaos, un saludo y hasta el próximo vídeo.